¿Quién controla la historia? ¿Quién controla realmente la historia? Nos pudiéramos preguntar. ¿Existe un propósito detrás de todo lo que ocurre? ¿O vivimos bajo un gobierno soberano o avanzamos en medio del caos o caminamos hacia la autodestrucción? Día a día, cuando vemos las noticias, parecen inclinar la balanza hacia la incertidumbre, hacia el caos, y es que vemos inundaciones día a día, epidemias, pandemias, violencia, corrupción, amenazas de guerras, crisis económicas y problemas y calamidades de toda índole. Y la estabilidad de las naciones parecen frágiles, el mundo tiembla y la iglesia también se formula esta pregunta: ¿hay dirección en medio de este escenario? O una pregunta más puntual: ¿Cristo gobierna de verdad? Hoy temprano nos levantamos también, tal vez algunos saben, con la noticia de que cayó el líder, el ayatolá de Irán, que es como se le llama el líder supremo allí en este país, bombardeado por Israel y las fuerzas estadounidenses. Y hay una guerra declarada allí. Y uno se pregunta, ¿Cristo gobierna de verdad? ¿Hay dirección en medio de este escenario? Sin embargo, esa inquietud no es nueva. Cuando vamos siglos atrás, y especialmente al siglo I, que fue ese siglo en el que se escribió el libro de Apocalipsis, y es ese siglo en que la primera audiencia recibió este mensaje, vemos que la iglesia de Asia Menor, lo que actualmente se conoce como Turquía, a la que escribe Juan el Apocalipsis, vivía bajo el imperio también romano. Y Roma tenía algo llamado la Pax Romana, y esta se sostenía con poder militar. Las rebeliones que habían dentro del imperio romano se sofocaban con violencia, como ocurrió, por ejemplo, con la guerra judía que culminó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Habían epidemias frecuentes también. La muerte era parte del paisaje cotidiano, carretas llenas de muertos que iban hacia las catacumbas que se habían construido, porque era debajo de la tierra, en esa zona volcánica en Roma, en donde se podía acceder a una sepultura barata, porque los cristianos eran pobres. Y Asia Menor era una región, y hasta el día de hoy se manifiesta así, sísmica. Ciudades como Laodicea, ciudades como Sardis, ciudades como Filadelfia incluso sufrieron terremotos devastadores. En el año 79 después de Cristo hubo una erupción de un monte, de un volcán llamado el Vesubio, que arrasó una ciudad llamada Pompeya en cuestión de horas. La desigualdad económica también era marcada: impuestos altos, corrupción administrativa, concentración de riquezas que oprimían a muchos creyentes que pertenecían a los sectores más vulnerables, incluso a los esclavos, a los albañiles, a los de la pequeña empresa que tenían de alfarería y demás. Y a esto se añadía el culto imperial. Declarar que César era Señor implicaba lealtad política y religiosa, y confesar que Jesús era Señor tenía consecuencias sociales, económicas y legales. Y en ese contexto del primer siglo, la pregunta también era inevitable: ¿quién gobierna realmente la historia? ¿Realmente Cristo está gobernando la historia? Y si vemos ese patrón a lo largo de los siglos y pensamos en el futuro, deberíamos pensar que en el futuro va a pasar exactamente lo mismo, y vamos a hacernos la misma pregunta: ¿quién controla realmente la historia? La respuesta de Apocalipsis 6 es clara: la historia no está fuera de control, está en manos del Cordero. En el capítulo 5 que hemos venido estudiando, el Cordero es hallado digno de tomar un libro, un rollo sellado con 7 sellos. Pero en el capítulo número 6 que acabamos de leer, y quiero que vayamos allí al Apocalipsis capítulo número 6. En Apocalipsis
capítulo número 6, ese cordero que es digno, ese cordero que ha tomado el rollo y que es capaz de desatar los 7 sellos, ha comenzado a abrir esos sellos. Y lo que nos enseña eso, en primer lugar, es que la historia no avanza por azar. Avanza porque Cristo desata los sellos para ejecutar el decreto de Dios. Lo que pasó en el primer siglo con Roma, lo que pasó en el segundo, en el tercero, lo que ha pasado en el siglo XX, en el siglo XXI, no ha pasado al azar. Ha pasado porque Cristo tiene el control de la historia. No solamente Él es digno de tomar el rollo, sino Él mismo ejecuta el decreto que hay en ese rollo, y ese rollo se va a desarrollar desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Y los 7 sellos son abiertos progresivamente, pero los primeros 4 sellos que aparecen allí introducen un tema que es el que vamos a tratar hoy, y es el de los 4 jinetes, más conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cuál es mi propuesta en esta mañana? Enseñar, hermanos, lo siguiente, que según Apocalipsis capítulo 6, del verso 1 al verso 8, nos enseña que Cristo desata los sellos y que los primeros 4 sellos mencionan a 4 jinetes que describen la realidad de esta era, y que estos jinetes enseñan que Cristo gobierna la historia y que Él permite estos acontecimientos para juzgar a los malvados y para purificar y formar a su pueblo. Y para comprender correctamente a los 4 jinetes, hermanos, vamos a seguir este orden. Vamos en primer lugar a ubicar el pasaje dentro de la estructura del libro. Pero luego vamos a examinar qué representan los jinetes según las Escrituras. Y finalmente vamos a reflexionar en cómo debe vivir la iglesia mientras estos jinetes siguen cabalgando. Y ese va a ser la forma en la que vamos a estudiar este tema en particular. Así que pasemos en primer lugar a considerar la estructura del Apocalipsis. Y esta primera idea entonces es los 4 jinetes dentro de los ciclos del Apocalipsis. ¿Y por qué he titulado a esta idea así? Porque el libro de Apocalipsis, hermanos, no sigue una cronología lineal que avance en secuencia histórica y que continúe hasta el fin. Realmente la forma en la que nosotros debemos leer Apocalipsis es de una manera cíclica y ascendente. Es decir, Apocalipsis nos va a presentar un periodo histórico desde diferentes ángulos, aumentando la intensidad en cada repetición hasta culminar en el juicio final. Entonces, cuando ustedes se acercan a Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, hasta el último versículo, no deben verlo como una línea cronológica, porque si lo ven de esa manera, van a tener que ver muchas cosas que vamos a analizar en esta mañana. Los 7 ciclos que encontramos, porque son 7, en el Apocalipsis son los siguientes. Del capítulo 1, miren conmigo y vamos a hacer este repaso brevemente. Del capítulo 1, ustedes van a encontrar la revelación de un Cristo que reina, que está delante del trono. Allí eso es lo que ve Juan en el capítulo número 1. Pero hasta el capítulo número 3 encontramos este primer ciclo que vamos a llamar las 7 iglesias del Apocalipsis. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Aquí no hay controversia, acá no hay problema de pensar en esto. El problema para muchos viene en los siguientes ciclos, porque en el capítulo número 4, y vamos allí, vamos a ir hojeando nuestra Biblia, en el capítulo número 4, nosotros que ya lo hemos estudiado, empezamos una segunda visión o un segundo ciclo. Pasa de la visión de Juan en la tierra a Juan viendo el cielo. Y en el cielo, ¿qué va a haber en este ciclo? Va a haber 7 sellos que se van a desarrollar desde el capítulo 4 hasta el capítulo número 7. Allí va a acabar entonces toda esta sección. En el capítulo 7 encontramos allí ya el final de esta parte. En el capítulo 8 va a iniciar el tercer ciclo. El tercer ciclo podemos titularlo como las 7 trompetas. Y si ustedes van conmigo a Apocalipsis 8, verso 1, dice, cuando abrió el séptimo sello, y ahí abriendo el séptimo sello, comienzan a desarrollarse las 7 trompetas. ¿Y hasta dónde va ese tercer ciclo? Hasta el capítulo número 11. Allí, con la séptima trompeta, en la parte final del capítulo 11, acaba el tercer ciclo.
Esos ciclos los vamos a ir estudiando, los vamos a ir viendo, pero quiero que vean cómo está estructurado Apocalipsis. El cuarto ciclo lo encontramos desde el capítulo número 12 hasta el capítulo número 14 y lo pudiéramos llamar las visiones del conflicto espiritual. Ahí van a encontrar la guerra entre la mujer y el dragón, las dos bestias, etc. Allí vamos a ver entonces las visiones del conflicto espiritual. Ese sería el cuarto ciclo. El quinto ciclo lo vamos a encontrar desde el capítulo número 15, que nos va a hablar de las 7 copas hasta el capítulo número 16. El sexto ciclo lo vamos a encontrar desde el capítulo número 17 hasta el capítulo número 19, que es la caída de Babilonia. Es la condenación de la gran ramera, como le llama el texto. Y del capítulo número 20 hasta el capítulo número 22 vamos a encontrar el juicio final y la nueva creación. Esa es una forma en la que pudiéramos determinar cómo está estructurado el libro de Apocalipsis. Pero no son 7 historias distintas, ni tampoco son 7 etapas sucesivas diferentes. Son 7 perspectivas paralelas del mismo periodo. El tiempo comprendido entre la primera y segunda venida de Cristo. Y esa repetición no simplemente es redundancia del apóstol Juan, sino él va profundizando e intensificando su mensaje. Y cada ciclo vuelve al mismo escenario histórico, pero lo contempla desde un ángulo más intenso hasta llegar al desenlace definitivo. Ahora, ¿cuál es el énfasis entonces de los ciclos? El énfasis de los ciclos es la primera y la segunda venida. Cada ciclo cubre el mismo marco redentor, desde la primera venida de Cristo hasta su regreso glorioso. Si ustedes ven, por ejemplo, el capítulo número 1, Cristo aparece como el soberano de los reyes de la tierra. Pero en el capítulo 3, cuando termina el mensaje a las iglesias, les dice, perseveren hasta el fin, hasta que yo regrese por ustedes. En el capítulo número 5, el Cordero, como ya estudiamos, ya está entronizado. Pero cuando nosotros terminamos en el sexto sello, miren Apocalipsis capítulo 6, versículo número 12. Y les ruego, hermanos, estén atentos y me sigan en la línea de pensamiento para poder comprender lo que vamos a ver. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y el versículo 14, y el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y en el versículo número 16 dice, y decían los montes y las peñas, caed, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, ¿qué? Ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces noten, por ejemplo, que el segundo ciclo inicia con el Cristo entronizado y exaltado, pero ¿cómo termina el segundo ciclo? Con Cristo en su día final, porque ahí no dice va a llegar, sino dice el día de su ira ha llegado. Ahora, ¿cómo termina el ciclo de las trompetas? Acompáñenme en Apocalipsis capítulo número 11 y miren el verso 15 hasta el 18. Dice, verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ahí encontramos en el verso 16 a los 24 ancianos adorando, y en el verso 17 adorando al Señor porque su día ha llegado. ¿Cómo vemos eso? En el verso 15 dice, todos los reinos han venido a ser de nuestro Señor, es decir, todos los enemigos han sido puestos por estrado de los pies del Señor, y viene el juicio de todos ellos. La séptima copa, en el capítulo número 16, vamos allí,
que termina el ciclo de las copas, en el versículo 17, miren lo que dice, y creo que con el verso 17 es suficiente. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está, no hecho estará, sino hecho está. ¿Y qué es lo que está? La culminación del tiempo. Verso 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, es decir, el día de la ira. Pero si nosotros leemos Apocalipsis de manera cronológica, entonces estamos encontrando múltiples fines del mundo. En el 6º sello, en la 7ª trompeta, en la 7ª copa, encontramos fines del mundo, pero realmente no son fines del mundo. Hay un solo fin descrito repetidamente desde distintos ángulos, y el libro recapitula el mismo evento final en diferentes ciclos. Pero ¿cuál es el tema de estos 7 ciclos? Entonces, el periodo que abarca es de la primera venida hasta la segunda venida. Pero ¿cuál es el tema? El centro teológico de Apocalipsis es el trono en el cielo. De ahí se gobierna, de ahí generan todos los juicios, y antes de la apertura de los sellos, el capítulo 4 nos ha llevado al cielo, nos ha mostrado que el trono está ocupado, que Dios reina y que la estabilidad del cielo no depende de la estabilidad de la tierra. Pero el capítulo número 5 muestra que el Cordero comparte ese gobierno porque Él recibe el libro por el cual es digno. Y cuando llegamos al capítulo 6, los 4 jinetes no surgen del caos, ni actúan por iniciativa propia, salen bajo la autoridad soberana del Cordero cuando los desata, son enviados desde el trono, y su acción entonces está subordinada al decreto del Cordero. Ellos revelan ese gobierno providencial. Pero pasemos a ver algo más dentro de este contexto, la línea que no es cronológica, y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque hay un error de una lectura del Apocalipsis que es estrictamente futurista, que ve todos estos eventos de los 4 jinetes del Apocalipsis, de las trompetas, de las copas, como algo futuro, algo que no es para la iglesia. Y algunos sistemas interpretativos, como es el dispensacionalismo, sostienen que los sellos de Apocalipsis 6 describen eventos exclusivamente futuros, posteriores al arrebatamiento secreto de la iglesia, y esa lectura presupone una ruptura entre los capítulos 3 y 4, porque la iglesia desaparece del escenario histórico y el resto del libro de Apocalipsis trata con otro pueblo y con otro programa. ¿Por qué? Porque ellos leen la Biblia, el Apocalipsis, de manera cronológica. Entonces ellos ven el capítulo 1 al 3, que es el primer ciclo, como la iglesia aquí en la tierra. Pero del capítulo 4 y el segundo ciclo del que yo estaba hablando, de los 7 sellos, ellos ven a la iglesia ya en el cielo, arrebatada secretamente, aunque, hermanos, siendo sinceros, y ustedes han estudiado conmigo el texto, en ninguna parte de las escrituras del Apocalipsis se nos habla de un rapto secreto o de un arrebatamiento secreto. Es más, en ninguna parte de las escrituras se nos habla de eso. Y ustedes dirán, ¿cómo que no? Tesalonicenses, sí. Tesalonicenses habla de arrebatamiento, pero no secreto, sino más bien público, visible para todos, al sonido de la gran trompeta, a la voz de como el arcángel del que habla Primera de Tesalonicenses. Pero aquí entonces algunos sistemas interpretativos han hecho eso, mostrar que Apocalipsis 6 es para otro tiempo y por lo tanto no es tanto de nuestro interés, porque a nosotros no nos va a pasar a no ser de que seamos raptados secretamente. Pero el texto no indica tal ruptura. No hay cambio explícito de pueblo, no encontramos, ahora no se va a tratar con la iglesia, sino ahora se va a tratar con otro pueblo. No hay un cambio de pacto, no se dice ahora ya no se va a tratar con el nuevo pacto, sino vamos a volver al antiguo, cosa que sería absurda. No hay un cambio del programa redentor, no hay una declaración de que la iglesia no está en la tierra, más bien lo que vimos es que el profeta Juan, que estaba teniendo una visión de lo que estaba pasando en la tierra, ahora está teniendo una visión de lo que ocurre en el cielo, pero no porque sea otro tiempo, sino es lo que ocurre soberanamente mientras la iglesia está sufriendo en la tierra. La iglesia sigue presente en el libro. Miren conmigo Apocalipsis capítulo 6,
versículo 9 al 11. Y si la iglesia sigue presente aún después de Apocalipsis 6, la vamos a encontrar descrita como la describe este texto. Apocalipsis 6, verso 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahí vemos a la iglesia presente en el libro. Aún están muriendo por causa de Cristo, aún están siendo perseguidos, aún están siendo fieles hasta la muerte, como Apocalipsis 3 ya lo ha anunciado. Pero si ustedes van al capítulo número 7, y como vamos a estudiar más adelante, van a encontrar a la iglesia a través de este símbolo de 144,000 sellados. ¿Sellados cómo? Por la elección soberana del Señor. Pero si ustedes van al capítulo 11, también van a encontrar a la iglesia representada a través de 2 testigos fieles que sufren persecución. Y esos 2 testigos representan a la palabra de Dios siendo proclamada en las naciones. Una palabra que quiere ser apocada, una palabra que quiere ser destruida, y a los voceros de ella también. Ahora, todavía no hemos visto esos temas, pero cuando lleguemos allí vamos a poder evidenciar un poco más qué es precisamente de esto de lo que se trata. Y el libro continúa hablando a la iglesia, el libro de Apocalipsis, y acerca de la iglesia, porque el sufrimiento descrito en los sellos ya era una realidad en las 7 iglesias de Asia. Y Cristo abre estos sellos inmediatamente después de su entronización en el capítulo 5, y la apertura está conectada con su ascensión y gobierno actual, no con un escenario posterior a una retirada de la iglesia. Ahora quiero que piensen lo siguiente: si Apocalipsis fuera una línea temporal rígida, Cristo entonces aparecería viniendo en juicio final en múltiples momentos separados. Apocalipsis 6 del 12 al 17 nos muestra un colapso cósmico y dice: el gran día de su ira ha llegado. En Apocalipsis 11, del versículo 15 al 18, es el juicio de los muertos. En Apocalipsis 14, del 14 al 20, es la siega definitiva. En capítulo 16, verso 17 al 21, se nos dice: hecho está. En el capítulo 19, verso 11 al 21, es la venida gloriosa del jinete fiel. Y si nosotros, hermanos, leemos Apocalipsis de manera cronológica, entonces Cristo, por lo menos en lo que acabé de mencionar, viene 5 veces. Su primera venida, su segunda venida, tercera, cuarta, quinta, sexta, y la segunda venida oficial. Es decir, Cristo vendría 6 veces. Eso no es lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan solamente su primera venida y su segunda venida, y se acabó todo. Ese es el fin de esta vida como la conocemos. Es el día del juicio final. Así que una cronología estricta implicaría varias venidas finales de Cristo. Y esto contradice, por ejemplo, a Hebreos capítulo 9, versículo 28, que nos dice que volverá por segunda vez sin relación al pecado para juzgar. No volverá una tercera, cuarta, quinta o sexta. Así que la conclusión coherente acá es que no son múltiples venidas, más bien es la misma venida del Señor Jesucristo, descrita repetidamente en cada uno de los ciclos que presenta el libro de Apocalipsis. Pero también surge otro problema si se impone una línea cronológica rígida, porque el mundo perecería varias veces. Cada ciclo culmina con un lenguaje absoluto. Apocalipsis 6:14 dice: el cielo se aparta. Apocalipsis 11:18 dice que es el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. En Apocalipsis 16:20 dice que se desaparecen las islas y los montes. En Apocalipsis 20:11 dice que el cielo y la tierra huyen. Y todo ese lenguaje, esa lectura, nos dejaría ver, si es cronológico, que hay destrucciones sucesivas del cosmos. Entonces el texto presenta una consumación total más bien en cada ciclo. Y la repetición no es una progresión temporal, sino es una intensificación de lo que se está observando. Ahora,
Después de los sellos y de las trompetas que vamos a estar estudiando, el capítulo 12, vamos allí un momento, va a retroceder en el tiempo. Noten que ahí es muy evidente. Versículo 1 y 2 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. O sea, si fuera cronológico, hermanos, en Apocalipsis 12 hay una ruptura, porque lo que vamos a estar estudiando es que nos volvemos otra vez atrás en el Apocalipsis 12. Otra vez nos recuerda el alumbramiento de Cristo, la persecución que Él sufrió y cómo la iglesia también ha nacido y cómo la iglesia está siendo perseguida. Pero, ¿qué dice, por ejemplo, el dispensacionalismo acá? Dice, esto es un flashback. Es decir, se está desarrollando cronológicamente y ¡pum!, entra en escena un flashback para recordar qué había pasado anteriormente y traer a memoria qué había sucedido. Sin embargo, la cuestión con todo eso es que no hay indicios en el mismo texto que nos lleven a esa interpretación. Más bien hay un sistema teológico fuera de las Escrituras que quiere cazar en la interpretación de las Escrituras y que muchas veces llega a esa conclusión. Ahora, si el libro fuera estrictamente cronológico, el capítulo 12 tendría lugar después del juicio final descrito en el capítulo número 11, y eso resultaría insostenible, y por eso la argumentación es, esto es un flashback. Apocalipsis 12 más bien confirma que el libro avanza por ciclos y reinicios teológicos y no por una continuidad temporal lineal. Los sellos afectan a la humanidad en general. Las trompetas son juicios parciales más concentrados y las copas son juicios totales e intensificados. Es una progresión. Pero, ¿qué nos dice, por ejemplo, el dispensacionalismo en todo esto? Ellos nos dicen, no es que Cristo venga varias veces, sino son anuncios de su venida. Sin embargo, cuando usted va al texto, hermano, como acabo de ir, ve que ahí no dice que es un anuncio de que va a venir un día, sino dice el día de su gran ira, ¿qué? Ha llegado. Y ese es el lenguaje que se está utilizando en el libro de Apocalipsis. Así que, si nosotros vemos el libro de Apocalipsis de manera cronológica, vamos a encontrar muchos asuntos insostenibles, muchas venidas del Señor Jesucristo, muchos juicios finales, y una y otra vez por eso vamos a encontrar repeticiones y vamos a tener que incluir un sistema que trate de interpretar todo esto. Pero si encontramos el libro de Apocalipsis por ciclos, vamos a entender un poco más qué es lo que ocurre para los cristianos del primer siglo y para los cristianos de todas las épocas como hasta el día de hoy. Porque así como los cristianos del primer siglo estaban esperando consuelo y esperanza del Señor en medio de las guerras, en medio del hambre, en medio de la persecución, en medio de la muerte, en medio de la falsa paz, e iban a recibir un libro para consolarlos y ellos no iban a decir, ok, esto habla de las generaciones futuras y no es para nosotros, sino iban a decir cómo esto nos consuela a nosotros, cómo esto nos confronta y nos anima a perseverar a pesar de que nuestros familiares están muriendo en la cárcel, a pesar de que nos han quitado nuestras viviendas, a pesar de que tenemos que vivir en las catacumbas. En el tiempo en el que Juan escribe, había un emperador, Domiciano, y empezó a perseguir a los cristianos también. ¿Y qué le tocó a los cristianos? Renunciar a sus empleos, renunciar a sus propiedades, renunciar a su propia vida, estar en el circo romano allí, siendo martirizados y huyendo a las catacumbas para poder escapar de las diferentes persecuciones que se surtieron en el tiempo en que Juan estaba escribiendo todo esto. ¿Y cuál es la implicación teológica de entender entonces que el libro de Apocalipsis está escrito por ciclos y no en una línea cronológica? Que los 4 jinetes, hermanos, describen toda la era de la iglesia. Que ellos no están anunciando un periodo breve y final de la historia, sino que desde la ascensión hasta la venida del Señor se nos está diciendo que hay guerra, que hay escasez, que hay enfermedad y que hay muerte que acompañan a la humanidad.
Pero otra implicación que podemos sacar de esto también es que los jinetes operan bajo el gobierno del Cordero, porque no son señales de pérdida de control, son instrumentos dentro del decreto soberano de Cristo que Él mismo está desatando y ejecutando en un mundo lleno de maldad, un mundo que persigue a los cristianos, pero que al mismo tiempo el Señor va a usar esos juicios para purificarnos a nosotros, para enseñarnos a ser fieles hasta la muerte, para no desmayar hasta el final. Así que el mensaje, en ese sentido, tiene sentido inmediato para los destinatarios originales. Como decía, los creyentes del primer siglo vivían en pobreza, eran estigmatizados, eran perseguidos, estaban enfermos y encarcelados. Y hacia finales del siglo I, bajo el reinado de Domiciano, del 81 hasta el 96 después de Cristo, muchos cristianos en Roma se refugiaban allí en las catacumbas. ¿Qué es una catacumba? Es un cementerio subterráneo excavado en la toba volcánica alrededor de la ciudad, porque eso era la posibilidad que había, poder excavar todo eso y encontrar precios asequibles para enterrar a sus hermanos juntos y al mismo tiempo poderse reunir allí. Así que lo adoptaron porque eran más económicos que las tumbas superficiales, pero permitían enterrar juntos a los miembros de una comunidad. Imagínense enterrando a toda la membresía de una iglesia, porque toda la membresía ha sido masacrada por causa de Cristo. Y ellos lo que hacían era enterrarlos a todos juntos para conmemorar esa fidelidad que tuvieron hasta el final. Y allá era donde después iban a reunirse para escapar de la persecución romana. Así que el Apocalipsis no les habló de un sufrimiento remoto por allá reservado a otra generación, a los del futuro, no a nosotros, sino que se las interpretó a su presente. Los jinetes ya están cabalgando, los juicios ya han sido desatados, pero confíen que Cristo está en el trono. Es lo que el Señor les está diciendo a esa primera audiencia. Así que la lectura recapitulativa preserva la coherencia del libro de Apocalipsis. Evita múltiples venidas de Cristo, evita múltiples fines del mundo, evita múltiples retrocesos forzados y mantiene la unidad del plan redentor. Y cuando lea Apocalipsis, léalo así y le va a hallar más sentido. Porque muchas veces por eso cuando nos acercamos a leer Apocalipsis es tan complicado, porque se han inventado unas estructuras tan complejas que ni siquiera ellos mismos entienden. Así que cuando vamos una y otra vez viendo cómo el Señor obra en esta era, desde su primera venida hasta su segunda venida, cómo Él gobierna, cómo Él controla, vamos a hallar consuelo. Y vamos a entender un poco más lo que nos dice es el texto. Y allí es donde se encuentran los 4 jinetes. Y específicamente se encuentran en el segundo ciclo del libro de Apocalipsis. Y con esto en mente, vamos a pasar a una segunda idea que va a gobernar el resto de este tiempo y que nos va a llevar a unas aplicaciones finales. Y es el significado bíblico de los 4 jinetes. Si entendemos entonces que los 4 jinetes están en toda esta era, ¿qué significan realmente? Porque al abrirse cada uno de los primeros 4 sellos en Apocalipsis 6, del verso 1 al verso 8, aparece un caballo con su jinete. Y el texto mismo identifica sus efectos: conquista, guerra, hambre, muerte. Ahora, estas imágenes que vamos a encontrar acá forman una unidad, pero para comprenderlas correctamente debemos dejar que las Escrituras interpreten a las Escrituras. Así que, para poder entender el significado, vamos en primer lugar a entender de dónde saca Juan esta visión de los caballos y los jinetes. Porque toda visión que ustedes encuentren en el libro de Apocalipsis tiene una referencia antiguo testamentaria. Una y otra vez usted tiene que ir al Antiguo Testamento, tiene que conocer la Biblia para entender qué está diciendo Juan, por qué está tomando esa figura. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes miran los seres vivientes, él está tomando de los profetas del Antiguo Testamento, cuando veían a los querubines, por ejemplo, o a los serafines, lo que vio Ezequiel allá en el capítulo 1 y en el capítulo 10. Así que cuando vamos a mirar a los caballos y a los jinetes, hay referencias bíblicas antiguo testamentarias que nos van a ayudar a interpretar correctamente quiénes son estos caballos y quiénes son estos jinetes. Y por lo menos vamos a mirar 2 textos. Uno de ellos se encuentra en el libro de Zacarías, en el capítulo número 1. Vamos allí. Zacarías, capítulo 1.
Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo del 8 al 13, dice así. Zacarías, perdón. Gracias. Dice, vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, o rojo, el cual estaba entre los mitros que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos, que son manchados entre negro y blanco, y blancos. Y entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Muy bien. En esta visión entonces aparecen caballos de distintos colores que están recorriendo la tierra. ¿Y cuál es su función? Su función es informar al Señor acerca de la condición de las naciones del mundo. Y el reporte es inquietante, dice, las naciones están tranquilas, las naciones están en paz, mientras el pueblo pactual sufre. ¿Lo notaron? Y por eso hay un clamor. Aquí los jinetes, ¿qué nos enseñan? Ellos significan información, ellos comunican información, ellos revelan que Dios conoce perfectamente la situación de la tierra y su pueblo. Y lo hace a través del símbolo de los caballos. Los caballos representan poder, los caballos representan velocidad, los caballos representan fuerza militar. Y en este contexto los caballos están representando ese conocimiento que se tiene de la tierra y del pueblo del Señor. Pero más adelante, vamos a Zacarías capítulo 6, otra vez encontramos una visión que es importante. Versículo 1 al 8. Vamos a hacer la lectura. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Y yo sé que leer Zacarías es un poco complejo, pero en esta segunda visión aparecen carros con caballos de distintos colores que salen hacia el norte y salen hacia el sur. Y en este caso no solamente informan, sino que están ejecutando un juicio, por eso los montes son de bronce. Eso es un símbolo del juicio y particularmente están ejecutando un juicio contra Babilonia y contra otras naciones. Ahora, en ambos capítulos, los caballos están asociados con el gobierno soberano de Dios sobre las naciones. En el capítulo 1 informan, en el capítulo 6 ejecutan el juicio. Y la pregunta es, ¿cómo nos ayuda esto a entender cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis en el capítulo 6? Y podemos extraer 2 principios, por lo menos, que nos van a ayudar a interpretar correctamente quiénes son los 4 jinetes. El primer principio es que los caballos, aunque distintos de colores, pertenecen a la misma categoría simbólica. Es decir, en Zacarías todos participan del mismo marco de juicio y gobierno divino. Entonces en Apocalipsis 6,
Tenemos que llevar ese principio y entender que los 4 jinetes representan también una unidad de pensamiento. Es decir, los 4 jinetes del Apocalipsis 6, me adelanto, van a representar juicio sobre la tierra. Y que no podemos separar a uno de esos 3 o a 2 por aquí y 2 por allá, sino que los 4, así como en Zacarías 1 y en Zacarías capítulo número 8 allí, el capítulo 6 también, representan una unidad de pensamiento. Ese es el primer principio, que pertenecen a la misma categoría simbólica. Los del capítulo 1, ¿a qué pertenecían? A información de toda la tierra, de los pueblos y del pueblo pactual. El capítulo 6, del juicio ejecutado sobre la tierra. El segundo principio que podemos extraer de aquí es que el significado de los caballos, de los jinetes o de los carros debe derivarse del contexto inmediato. Entonces los caballos de Zacarías 1 significan algo según su contexto, y los caballos de Zacarías 6 también, aunque están relacionados porque son caballos, están distintos según su propio marco. De igual forma, el significado de los caballos de Apocalipsis 6 debe desviarse o debe derivarse de Apocalipsis 6, no de Apocalipsis 19, como algunos hacen. El caballo del capítulo 6 no determina el caballo del capítulo 19, ni viceversa. Acompáñenme en Apocalipsis capítulo 19 un momento. Porque en Apocalipsis capítulo 19 aparece un caballo. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 11. Dice el verso: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Algunos dicen que el caballo blanco de Apocalipsis 6 es el mismo del capítulo número 19, pero vamos a ver que no es así. Ahora, ya vimos el Antiguo Testamento, ahora veamos un poco del Nuevo Testamento. El mismo patrón de juicios que vamos a encontrar en el capítulo número 6, del verso 1 al 8 que leímos al inicio, nos va a mostrar el mismo patrón de juicios que aparecen en discursos, por ejemplo, como el de Jesús en Mateo 24. Vamos a Mateo capítulo 24 un momento. Miren el versículo 5, por ejemplo. Y acá hay una clave muy importante de lo que Mateo 24 dice para interpretar Apocalipsis. Dice, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quién el Señor Jesucristo le está diciendo todo eso? ¿A los judíos o a sus apóstoles, que son el fundamento de la iglesia? A los discípulos, hermanos, a nosotros nos está diciendo eso. Y eso que acabamos de leer es el mismo orden de Apocalipsis capítulo 6. Vamos a Apocalipsis capítulo 6 y recordamos el orden allí. Miren que esas mismas calamidades aparecen juntas desde el versículo 2. Dice, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En el orden de Mateo 24, este caballo, ¿qué representaría? La conquista y una paz engañosa. Pero seguimos leyendo.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Habrán guerras y rumores de guerras. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario, y dejémoslo hasta ahí. Aquí está haciendo referencia al hambre y a la escasez, lo que dice Mateo 24. Verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí está. Si ustedes lo ven, entonces ya vamos entendiendo un poco más qué significan esos 4 jinetes del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 8, nos da una unidad de pensamiento. Estas calamidades aparecen juntas, lo que sugiere simultaneidad. No son etapas consecutivas, sino que son realidades caracterizadas de toda la era entre la primera y segunda venida de Cristo. La apertura de los sellos coincide precisamente con eso. El Cordero ha sido exaltado, el Cordero como inmolado, el que se ha sacrificado, el que está exaltado, toma el rollo y empiezan a ejecutarse los juicios desde su primera venida hasta que regrese por segunda vez. Y si no es así, miren la consecuencia del quinto sello, porque ¿qué pasa con estos 4 jinetes? ¿Cómo afectan a la iglesia del Señor? Ahí es donde dicen, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es decir, ¿qué está pasando con los cristianos hasta ese momento? Están muriendo de hambre, se están enfermando, están siendo perseguidos, masacrados. ¿Eso no era lo que le estaba pasando a los cristianos del primer siglo? ¿Eso no es lo que le está pasando a los cristianos del siglo XXI? ¿No estamos en guerras y rumores de guerra? ¿Acaso hoy no se anunció una guerra total entre Israel e Irán? ¿No ha pasado una guerra entre Ucrania también y Rusia? ¿Y no hemos venido de guerra tras guerra tras guerra a lo largo de los siglos? Entonces, ¿cuál es la guerra que determina Apocalipsis 6? ¿Todavía no va a pasar? ¿Cuánto tenemos que esperar? ¿No vamos a vivir esa guerra? ¿Lo que nos enseña este texto no es para consuelo de nosotros? No, mis hermanos, sino que una y otra vez el consuelo es para cada generación de cristianos que van a tener que ser aborrecidos por causa del nombre del Señor Jesús y que van a tener que vivir angustias, persecución, escasez, y que al final deben ver este texto y deben ver que el que está desatando todo esto y el que está ejecutando todo esto y el que tiene control de todo esto, ¿quién es? El Cordero de Gloria. Y que ese Cordero nos cuida y que ese Cordero tiene un propósito con lo que hace, y con ese propósito a su iglesia la purifica, mientras a los malos los castiga. Así que ahí encontramos una unidad de pensamiento. Pero los sellos entonces muestran que Cristo gobierna incluso a través del sufrimiento. Los desastres no ocurren por azar, ni por autonomía del mal. El texto repite expresiones como las siguientes, y vamos a Apocalipsis 6 y vamos a mirarlas. Por ejemplo, en el versículo número 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Eso es interesante, hermanos, porque ese ven y mira en los manuscritos y en la mayoría de versiones de las Escrituras no dicen y mira, sino dice ven. Estuve investigando y la razón por la que dice ven y la razón por la que la Reina Valera tradujo ven y mira es por el verso 2 que dice y miré. Es decir, está conectando lógicamente lo que Juan está observando. Pero el verbo ven, la orden ven, no está dirigida a Juan. Es decir, el ser viviente no le está diciendo a Juan, venga y mire. No, se acabó de desatar el sello que el Señor Jesucristo rompió del rollo y el ser viviente le está diciendo al que sale del rollo, ven. ¿Y quién es ese que sale del rollo? El jinete con el caballo blanco. Piensen un momento lo siguiente.
Si ese jinete y ese caballo blanco es Cristo, un ser viviente le está dando una orden. Y eso no puede ser. Porque el que reina sobre todos, ¿quién es? El Cordero. No puede ser que un ser viviente le esté ordenando, porque ahí hay una orden. Le está ordenando que salga y que ejecute el decreto para el cual ha sido llamado. Y el Señor Jesucristo no recibe órdenes porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero aún, además de eso, miren el verso 2, dice, y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, y dice, y le fue dada. No es digno esa corona, le fue dada esa corona. Y esa palabra corona también es diferente, es una palabra de donde sale el nombre Estéfanos o Estefanía. Es el nombre que habla de una corona de victoria de unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, una victoria de llegar a la meta. Entonces, él tiene una corona particular, pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 11, vemos que el que monta el caballo en el capítulo 19 no tiene una Estéfanos, sino tiene muchas diademes, que se traduce diademas, que esa palabra diadema en el griego tiene que ver con coronas de rey, de gobernanza, es decir, el del 19 es diferente a este. No son el mismo caballo, pero se parece. ¿Y saben por qué se parece? Porque este está imitando al del 19. Este está aparentando algo que solamente puede hacer el Señor Jesús. Este está engañando, pero al mismo tiempo está conquistando. Así que dice, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora noten que ese es el mismo patrón de los otros caballos. En el versículo 4, el caballo bermejo o rojo o vino tinto, que es el color que está explicando esa palabra, dice, y al que lo montaba le fue dado también poder. ¿Notan? No tiene un poder inherente, no tiene una capacidad autónoma, sino le ha sido conferido. ¿Y quién le está dando poder? ¿Quién está desatando los sellos? ¿Quién le está permitiendo que cabalgue a lo largo de la tierra? El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Asimismo podemos encontrar en el tercer sello, cuando vemos que hay una limitante para este caballo en el verso 6, dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hay una limitación. ¿Quién le pone esa limitación? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo mismo el cuarto caballo, encontramos que solamente se le permite dañar a una cuarta parte de la tierra. Así que los sellos muestran que Cristo gobierna en todo, incluso en medio del sufrimiento, que los desastres no ocurren por azar, que es lo que van a traer estos jinetes. Y el texto repite expresiones como le fue dada corona, le fue dado poder, le fue dado quitar la paz, es decir, es un poder real, pero es un poder delegado y limitado, y Cristo permite esos males con un doble propósito. Primero, juzgar a los malvados. Segundo, purificar y formar a su pueblo. Hechos, capítulo 14, 22, dice lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y muchos creyentes, hermanos, a lo largo de los siglos, pueden dar testimonio de que fue en medio de la enfermedad, de la crisis económica o del conflicto que el Señor los condujo a Él. Muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio de que fue a través de las tribulaciones que conocimos el reino de los cielos, porque el Señor usó esos problemas que teníamos, esas crisis que estábamos viviendo, esas situaciones tremendas que cada uno de ustedes y yo hemos experimentado de diferentes maneras, a diferentes grados, para conocerle y para poder seguir aprendiendo y preparándonos para el reino. Esos son los 4 jinetes. Ahora, ustedes recuerden que en el Antiguo Testamento unos hermanos odiosos vendieron a su hermano porque su hermano tenía favoritismo de su padre, y ellos lo vendieron con la intención de deshacerse de él, y al final Dios volteó todo para bien, porque ese hermano se convirtió en alguien muy importante que Dios usó para preservar esta historia de la redención como la conocemos hasta el día de hoy. Y hoy el Señor hace lo mismo con los jinetes. Aunque los jinetes son desencadenados y ellos son pecaminosos porque es la muerte, es la falsa paz, es la enfermedad, es las guerras, es la sangre, no obstante Dios usa eso para bien de su pueblo. Y Dios nos forma y Dios nos ayuda. ¿Qué sería de nosotros
si no existieran los 4 jinetes del Apocalipsis, hermanos. Y eso suena irónico, pero hace poco hablábamos con algunos hermanos y veíamos cómo a veces la comodidad, la ociosidad y la saciedad de todas las cosas no terminan acercándonos a Dios, sino terminan alejándonos completamente. ¿Qué es de los países que en el siglo XVI y siglo XVII proclamaban la reforma protestante que hoy en el siglo XXI está llegando a nuestros países? ¿Qué es hoy de esos países? ¿Qué es hoy de Holanda? ¿Qué es hoy de toda Europa? ¿Qué es de Alemania? ¿Acaso no son los países más ateos posibles? ¿No son los países más en contra del Señor? Entonces, ahí vemos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, expliquemos los caballos de manera particular, porque los 4 forman un grupo: conquista que produce guerra, guerra que produce hambre, hambre que produce violencia y violencia que conduce a la muerte. El caballo blanco, por ejemplo, vamos a Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí la voz de uno de los 4 seres vivientes decir: ven y mira. Y el verso 2 literal dice: y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Como les decía, algunos identifican a este jinete con Cristo, porque en Apocalipsis 19 aparece Cristo sobre un caballo blanco. Sin embargo, el contexto muestra diferencias claras. En el capítulo 6 que acabamos de leer lleva un arco. En el capítulo 19 dice que sale una espada de su boca. En el capítulo 6 recibe una corona, estéfanos. En el capítulo 19 lleva múltiples diademas. En el capítulo 6 cabalga solo junto a estos otros colores de caballos, pero en el capítulo 19 lleva múltiples diademas, pero además de eso siguen ejércitos celestiales que también van en caballos blancos. En el capítulo 6 dice que salió venciendo y para vencer. En el capítulo 19 ejecuta juicio final y definitivo. En el capítulo 6, y esto es lo más importante, está acompañado por guerra, hambre y muerte. En el capítulo 19, por las bodas del Cordero y de la derrota final del mal. Y a la luz de ese contexto y del principio de unidad que ya vimos en el Antiguo Testamento con Zacarías, de lo que se dice en Mateo 24, debemos entender que el capítulo 6 no nos enseña que el caballo blanco represente a Cristo, sino que tampoco nos enseña que represente al anticristo. ¿Por qué? Ahorita estaba hablando con un hermano de eso, porque si representa al anticristo, entonces los otros 3 caballos también tienen que representar a otras personas, lo cual ahí sí no es. Pero es que no podemos dividir los caballos, sino tenemos que verlos como una sola unidad. Por lo tanto, a la luz del contexto y del principio de la unidad, el caballo blanco del capítulo 6 representa un espíritu de conquista pecaminosa. Eso es lo que representa. Un espíritu que hay en todos los hombres desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Un espíritu que está en todas las naciones. Naciones que quieren conquistar a otras naciones, que quieren imponer su paz como la Pax Romana del tiempo de los cristianos. Hoy día también quieren promover una paz y una unidad, pero en contra del Señor. Una paz que va a funcionar para las naciones, una tolerancia para las naciones, pero no para la iglesia, no para Cristo, no para su palabra. Y una vez y otra vez vamos a encontrar eso, un hombre tratando de conquistar a otro pecaminosamente, esclavizando. Hasta el día de hoy encontramos la esclavitud en nuestro mundo, la trata de blancas. Y una y otra vez vamos a encontrar la opresión, la desigualdad, la injusticia disfrazada de acuerdos de paz en La Habana. Y una y otra vez vamos a encontrar eso, una cara blanca, un caballo blanco, mostrando que se ha vencido y que se conquista por la fuerza, pero solamente para los intereses personales. Y esa es la lucha entonces ese es el espíritu que va a desencadenar esa lucha de los siguientes caballos. Así que el caballo blanco representa la distorsión del mandato original de sojuzgar la tierra. El dominio se convierte en opresión y es la ambición de reyes, imperios y sistemas que buscan someter. Conquista política, por ejemplo. Estamos en eso, ¿no? Muchos, ¿qué nos ofrecen de la política? Paz. No importa de qué bando sean, no importa de qué posición sean, ellos traen la paz, ¿cierto?
Y cuando llegan al gobierno, puras mentiras, pura corrupción, pura guerra, no importando si es de derecha, de izquierda, de lo que sea. Siempre llegan con lo mismo y siempre van a llegar con lo mismo porque el Señor Jesucristo nos está enseñando eso. Domiciano era un líder déspota y malvado. Nerón también era malvado. Calígula era peor. Y cada uno de los césares que existió en el Imperio Romano eran terribles. Y tal vez las personas ponían en esperanza de que el siguiente sí iba a ser mejor. Y era peor. Así con nosotros. Ponemos la esperanza en líderes políticos. Ponemos la esperanza en partidos políticos. Y al final terminan decepcionándonos porque nuestra esperanza no debería estar puesta allí. Ellos son hombres falibles, pecaminosos, que van a ser corruptos, injustos de una manera u otra. ¿Quiere decir entonces que no debemos votar y no, tenemos que luchar de todas maneras en medio de este jinete que va cabalgando y resistir y ser fieles y tener conciencia por quién vamos a votar? Pero también hay una conquista militar, miren lo que está pasando hoy también. Hay una guerra en Colombia, ha habido una guerra y se ha disfrazado de paz y sigue habiendo una guerra. Pero en el mundo hay guerra también. ¿Y la guerra para qué es? ¿Por qué están en guerra? ¿Acaso no es por el poder? ¿Acaso no es por sus ideales? ¿Por el dinero? ¿Por lo que les conviene? Miren lo que está pasando hoy con Israel e Irán. ¿Por qué Estados Unidos ahora se alía con Israel como lo hace? ¿Porque es el pueblo de Dios? No, hermanos. No hemos entendido la palabra si creemos eso. ¿Cómo ese puede ser el pueblo de Dios cuando el pueblo del Señor está adorando en el día del Señor, cuando el pueblo del Señor está esperando al regreso de su Rey y Redentor que es Jesús, que somos nosotros? Ellos están tratando de conquistar este mundo mientras pierden su alma. Hay una conquista económica. Países como Estados Unidos, las grandes potencias quieren conquistar y lo han hecho, pero para sus intereses, para los intereses de unos pocos que se enriquecen. Y una y otra vez podemos ver esto. Y hay una conquista espiritual. El catolicismo romano sigue avanzando, enredando y confundiendo con sus falsas enseñanzas. Teologías cristianas cerradas también que están llevando a la confusión, sectas, el Islam, que proclama conquista sobre las demás religiones. Y todo esto lo podemos encontrar y durante 2000 años hemos visto líderes que buscan dominar mediante intimidación y poder, y el arco va a simbolizar esa agresión, esa amenaza constante que nos recuerda a Efesios 6:16 de uno que lanza dardos de fuego, que es Satanás. La historia ofrece entonces ejemplos claros. El Imperio Romano expandió su dominio por medio de guerras y paradójicamente, ¿saben qué pasó en ese tiempo? Dios utilizó los caminos de Roma y la lengua que Roma impuso, que fue la griega, para facilitar la expansión del Evangelio. Y así hoy día también. Las guerras facilitan por la soberana mano del Señor la expansión del Evangelio. Así que el jinete blanco simboliza la expansión del poder humano desviado que produce los otros tres jinetes. El segundo caballo, rojo, representa la guerra. A este jinete se le dice ahí en Apocalipsis 6, versículo 4, le fue dado quitar la paz de la tierra. Es decir, esta paz era una paz falsa. Era una paz que se podía quitar y nuevamente otra vez la vamos a ver y otra vez se va a quitar. Y este caballo representa la guerra y la matanza. Y el Señor Jesús nos dijo que oiríamos de guerras y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pero que aún no era el fin. Simplemente eran las señales de los dolores. La paz definitiva, ¿cuándo llegará? No llegará antes del regreso de Cristo. Las treguas son temporales, la violencia es una marca persistente de esta era. O pregúntense cómo en una era tan avanzada, supuestamente como la de nosotros, con tantas innovaciones tecnológicas, existe guerra todavía. Existen matanzas que aún nosotros desconocemos de lugares tan alejados de nosotros en este mundo que nadie ha oído hablar tal vez. Aún de cristianos que han sido apagados, perseguidos y martirizados, de los que nunca vamos a saber su nombre, porque eran de una familia muy pobre, muy humilde, por allá muy lejos, en África tal vez, en India.
en donde reina muchas veces el Islam. El caballo negro, nos dice nuestro texto en el versículo número 5, que tenía una balanza en la mano, y en la antigüedad, cuando había escasez, se sacaba una pesa y se pesaba el alimento porque estaba escaso. Antes de que no existiera escasez, no se sacaba esa pesa, simplemente se medía por bultos. Entonces, si alguien compraba manzanas, le daban todas las que pudieran por un precio, porque había mucho en abundancia, pero cuando había escasez, tocaba sacar la balanza. Y en la balanza entonces tenía que pesarse exactamente para poder venderse. Entonces ahí ya nos está dando una idea. Levítico capítulo 26, por ejemplo, advierte a la nación de Israel que el pan sería pesado como juicio por desobediencia. Es decir, que este juicio viene por la desobediencia y maldad del mundo. Y ahora ahí en el capítulo número 6, en el verso 6, 6:6, dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. Ahora, un denario representaba el salario de un día, y con ese salario apenas se podía comprar la ración diaria para una persona de trigo. Entonces, ¿qué iba a hacer con eso esa persona? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en países hoy día como Venezuela, países como Argentina, como Chile. Países que todo un jornal de trabajo representa simplemente la ración de una persona de una comida. ¿Y qué hay de la familia que depende de esa persona? Y entonces esa familia en ese tiempo no podía comprar trigo, sino tenía que comprar un grano más barato, que es el que aparece ahí, que es la cebada. Y dice: y 6 libras de cebada por un denario. Entonces estas 6 libras de cebada sí le van a alcanzar para la familia, pero le van a alcanzar para la porción diaria. Y ese denario era el jornal diario. Es decir, lo que el texto nos está diciendo es que el caballo negro va a representar la escasez y lo justo, y siempre va a haber una vida con lo justo, solamente con lo mínimamente necesario. Entonces no va a haber una muerte por una hambruna terrible en todo el mundo, pero sí va a haber una escasez a tal punto de que tenemos que encerrarnos en solamente ese trigo y esa cebada. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el texto. Con ese salario se podría comprar solamente esa ración, y para una familia la situación era angustiante. Pero el texto añade que el aceite y el vino no serán dañados. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y eso lo que está sugiriendo es desigualdad, porque productos de lujo, como era el aceite y el vino, que los ricos sí podían comprar, iban a seguir al mismo precio e iban a seguir de la misma abundancia. Y los ricos iban a seguir siendo ricos y los pobres iban a estar angustiados y escaseados. Entonces, las riquezas iban a llevar a los ricos a no sentir la escasez, mientras que los pobres, que eran la mayoría, iban a estar afectados totalmente. Esa es la injusticia del caballo negro. Eso es el desate de este juicio, y los cristianos vamos a vivir en medio de esto, porque resulta que los cristianos eran los esclavos, los cristianos eran los artesanos, a las mujeres no se les dejaba trabajar muchas veces y se les quitaba sus propiedades y todas las cosas. ¿En dónde iban a estar los cristianos? Pero a lo largo de la historia, muchas naciones han sufrido crisis alimentarias. La escasez entonces no es excepcional, sino es una realidad recurrente en todas las eras, que nos confirman que el caballo negro y el jinete que va montado en ese caballo sigue cabalgando por toda la tierra. El caballo amarillo, el 4.º sello, el color describe una palidez enfermiza, y su nombre es muerte, y el Hades le sigue. Incluye muerte por espada, hambre, epidemias como la del mono, la gripe porcina, la enfermedad de las vacas locas. Y esa palabra fieras, por lo menos es una palabra que hoy se está usando mucho para estas personas que se están comportando como animales, ¿no? Terión es la palabra allí. Pero está haciendo referencia de ese tipo de enfermedades, aún de muertes a manos de leones, de osos, accidentes que día a día ocurren. Pero también epidemias, enfermedades, aún ataques naturales, catástrofes biológicas. Ahora, el texto limita esa muerte a la 4ª parte, no es una destrucción total, es un juicio parcial y restringido.
Pero la muerte es una constante diaria. Miles de personas mueren cada hora en el mundo. La ciencia y la tecnología no han eliminado la mortalidad y no la van a poder eliminar por más que se esfuercen, porque el caballo amarillo seguirá cabalgando hasta el fin. Para el incrédulo, la muerte conduce al juicio. Para el creyente, la muerte no es una derrota definitiva, porque el quinto sello nos mostrará dónde están los que mueren en Cristo. Así que, mis hermanos, en conclusión, déjenme dar unas aplicaciones en esta ocasión. Y es que los 4 jinetes operan simultáneamente. No representan una mejora progresiva en el mundo antes del retorno de Cristo, representan la realidad de cada uno de los siglos, desde la primera venida hasta la segunda venida. Cristo los controla. Al blanco le da una corona, al rojo le da el poder de quitar la paz, al negro lo limita en el daño, al amarillo le restringe también a una parte, porque nada ocurre fuera del decreto del Cordero. Pero esto debe producir varias respuestas de nosotros como iglesia. Frente a la tiranía, debemos ser fieles y promover justicia y libertad conforme a principios bíblicos. Frente a la guerra debemos orar y practicar la paz y orar por esa paz también, así sea temporal. Frente al hambre debemos compartir y administrar con sabiduría para nuestras familias y para quienes lo necesitan. Frente a la muerte debemos cuidar la vida, la salud, ir al médico, hacernos chequeos, alimentarnos bien y proclamar el Evangelio. Porque nuestra esperanza entonces no descansa en sistemas políticos, no descansa en economías utópicas o en líderes humanos. Nuestra esperanza descansa donde está nuestra ciudadanía, en los cielos. No pensemos entonces que la maldad está ganando sin control a pesar de todo lo que vemos día a día en las noticias, porque lo que ocurre es lo que Cristo dijo que ocurriría. Él gobierna incluso en medio de todas estas calamidades y nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En el siguiente sello vamos a ver el destino de los creyentes que mueren bajo la marcha de estos jinetes y que están con su Señor. Pero todo esto nos conduce a la paciencia que debemos tener como cristianos, a esa actitud de más que vencedores que debemos tener en medio de estas luchas, porque Cristo abre los sellos, porque Cristo gobierna la historia y Cristo llevará su reino a la consumación. Y hermanos, se me ha acabado el tiempo. Vamos a dejar hasta aquí. Permítanme orar y así concluimos en esta ocasión. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla cada vez más, a descubrir todas las cosas que hay en ella, Señor, pero también a descansar en medio de las luchas diarias, Señor, en medio de la escasez, en medio de las guerras, en medio de los sufrimientos, Señor, porque tú estás en control, porque nos ayudas a través de esto y porque así nos purificas y nos santificas para que vivamos con fidelidad, incluso si esto nos cuesta la vida, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera, a pesar de que en nuestro contexto, Señor, no estamos sufriendo como en otros contextos lo hacen, Señor, pero permítenos aprender estas lecciones sin tener que vivir en esas situaciones tan extremas. En tu misericordia, Señor, oramos y te pedimos esto. Amén. Gracias.